ver qué tal se escucha. Si tengo que elevar la música, la voz. Hoy es una noche de muchísima bendición desde que ha comenzado el culto. Creo que el Señor se está moviendo de una manera muy sensible. Creo que Dios está desde el inicio del culto sanando vidas. Pediría si alguien puede, por favor, que me confirme. Vale, tío Nazario. Amén. Gracias, Jessica. Perfecto. Bien, pues en principio lo dejamos así. Si en algún momento alguien pues no escucha, decía que si en algún momento pues se pierde el audio, sube un poco la música. Vale, mira, vamos a hacer otra cosa. Tengo yo por aquí alguna melodía que quizás suene mejor. Así que sea agradable. Y así esta la puedo subir un poco más. Te adora mi alma, Señor. Gracias por esta noche de tanta bendición en tu presencia. Gracias, Señor, gracias, Señor, en esta noche por bendecirnos con esa bendición de sanidad. Gracias por este culto a través de este medio, Señor. Gracias porque he podido sentir que tú estás sanando vidas. Gracias por el hermano que nos ha ministrado las alabanzas. Gracias porque lo has tomado para suavizar las heridas. Y te pido ahora, Señor, que tu bendita palabra sea la medicina que aquellas heridas necesitan. Ya que las heridas han sido suavizadas. Que tu palabra sea la medicina que esas heridas necesitan, Señor, en esta noche. Padre, les voy a compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Y si tú lo has puesto en mi corazón, tú sabes por qué lo haces. Tu palabra no vuelve vacía y siempre hará la obra para la cual tú la envías. Querida audiencia, en esta noche el Señor sabe por qué ha puesto este pasaje en mi corazón, porque es un pasaje en el que llevo tiempo con él en la mente y he intentado organizar un mensaje, pero como he estado demasiado ocupados porque ha habido varias iglesias que me han pedido mensajes en concretos, a mí me suelen llamar para eso. Mañana estoy con un mensaje en concreto para una iglesia, el jueves en Pan Bendito estaremos con otro mensaje en concreto y los hermanos, los pastores me suelen llamar para temas en concreto. Próximo jueves un tema en concreto, porque ellos saben que yo respeto mucho la visión pastoral y por ejemplo en Pan Bendito el jueves hablamos de la Agenda 2030, mañana hablamos de filosofía y el cristianismo,
próximo jueves hablamos escatología y estamos preparando y orando por las iglesias para que el Señor pueda bendecir por medio de la palabra. Y había un pasaje que estaba en mi corazón, el poder desarrollarlo, pero el Señor hoy la ha puesto en mi corazón y yo voy a compartirlo. Y yo oro a Dios para que su Espíritu pueda ministrar y tocar vida y llegar a gente. Por eso yo necesito que me acompañen hoy, que pongan sus 5 sentidos, porque necesito su imaginación. Quiero por favor que imaginen la siguiente escena. Imaginaos la siguiente escena: un doctor prestigioso en la sala de urgencias, cuando de repente un hombre de la ciudad, con muchísima influencia, que todo el mundo le conoce a él y conoce el poder que esta persona tiene, entra de una manera desesperado y entra con toda su desesperación a la sala de urgencias y lejos de usar el poder que tiene, porque tiene poder en la ciudad de este hombre, y repito, este hombre famoso y conocido y con mucho poder e influencia, lejos de usar el poder contra aquel doctor prestigioso, lejos de intentar manipularlo, lejos de intentar obligarlo, se acerca a él y con amabilidad le ruega y le pide ayuda, porque resulta que su hija pues está muy enferma. De hecho, la han llevado a urgencias, porque es que resulta que él ha oído que en la materia en el que él trabaja, él es especialista en poder resolver el problema que tiene su niña. Y cuando vio los síntomas de su hija, él rápidamente se acordó de ese doctor que tenía cualidades para tratar el problema que su hija tenía. Entonces, él, lejos de ir a cualquier otro sitio, buscar cualquier otros lugares o a cualquier otra persona, o usar su poder o usar su influencia, su fama, decidió ir al doctor que era experto en el problema que su hija tenía. Imaginaros cuando este hombre entra, rápidamente le ruega a ese doctor, traen a una niña muy enferma y le ruegan por favor que la atienda. Claro, el doctor que está ahí en la sala de urgencias está ahí para eso, para atender urgencias. Entonces el doctor no pierde tiempo y va a atender a aquella pequeña. Esa niña tiene 12 años de edad, es una niña. Pero imagínate que en el momento en el que este doctor va camino a atender a esta niña, una señora entra también en la sala de urgencias. Y esta mujer que entra en la sala de urgencias, es cierto que tiene un problema grave, pero su problema comparado al de la niña, pues no tiene nada que ver. Porque es verdad que es un problema grave, pero resulta que puede vivir con ese problema y esperar a que atienda el doctor a la niña y después pueda atenderla a ella. La pregunta es, y quiero que me respondan a través del chat, la pregunta es, imagínense esa escena. El doctor, ¿a quién debería de atender?
en primer lugar, ¿quién debería tener prioridad para que este doctor atendiese a alguien? A la niña más enferma. ¿Por qué? La niña, número uno, varias razones. La primera de ellas es que la niña está enferma muy grave y la mujer tiene unos síntomas, está enferma también, pero no corre el peligro que corre la niña. Por lo tanto, como han respondido, deberían atender pues a la niña primeramente. Bien, ahora quiero que se imaginen la siguiente escena. El doctor que ha decidido atender a la niña, pero cuando entra la mujer en urgencias, decide darle la vuelta a la espalda al padre y comienza a atender a la mujer que ha entrado en urgencias. El padre le mira en silencio y el doctor empieza a invertir el tiempo para atender aquella urgencia. El padre está allí. Él no se imagina que con la urgencia que él ha traído a su pequeña, ahora él se ponga a atender a una señora mayor, que su urgencia no tiene nada que ver con la de su hija, pero este hombre le ve a este doctor, como se ha dado la vuelta, le ha quitado la mirada, el que iba a atender a su hija, por un momento los ha dejado a todos al lado, se ha puesto a atender a esta mujer, que su problema no era tan grave, pero aún así, el padre de la niña, como realmente tiene un problema, decide guardar silencio y observar. Aquel doctor comienza a atender a esa mujer y después de atender a la urgencia de la mujer, que fíjate si el doctor es bueno, que aquella mujer en momentos, no sé cómo lo haría ese doctor, pero en momentos ha arreglado su problema y se ha marchado felizmente. Ha entrado a urgencias, en 5 minutos le ha solucionado el problema y se ha marchado. Y cuando se da la vuelta y va a atender a la niña, llegan unos familiares y le dicen al padre de la niña, ya no necesita el doctor. Resulta que la niña ya se ha muerto. Ahora, voy a hacer otra pregunta y quiero que respondan. ¿Ustedes creen que aquel doctor actuó mal? Y esto me encantaría que respondiesen. Si nosotros vamos a ponernos todos en el lugar de aquel padre. El doctor va, claro, es lógico, ¿no? El doctor va a atender a mi hija, que tiene un problema grave, y se da la vuelta y atiende a una urgencia que no es tan grave, y el tiempo que ha perdido con ella ha sido el tiempo quizás que mi hija necesitaba para ser atendida, y ahora ya no necesita doctor. Otra pregunta, ¿creen hoy día, si nos pasara a cualquiera de los que están escuchando, vamos a ponernos por favor en el lugar de aquel padre, ¿ustedes creen que aquel doctor actuó, como se suele llamar, de mala praxis? Cuando un doctor actúa mal, ¿creen que ustedes, aquel doctor se comportó negligentemente? Porque debería haber atendido a la niña por varias razones. Número 1, porque la niña tenía un problema más grave. Número 2, por la edad. Porque debe de anteponer la vida de una criatura a la vida de una persona adulta. Entonces, número 3, aquel doctor actuó de mala praxis.
¿Actuó negligentemente? Y la última pregunta, ¿ustedes creen que aquel doctor merecería por lo menos ser denunciado para que eso no vuelva a ocurrir? Sédme sincero, vamos a ponernos en la piel de aquel padre, que mínimo, y todos, creo que todos coincidimos, si nos ponemos en la piel de aquel padre, todos diríamos, aquel doctor merece ser denunciado porque ha actuado de mala praxis. Mis amados de Conquistando Corazones, aquel doctor que debería, bajo la lógica humana, ser denunciado. Es más, si fuéramos a denunciarle, tendríamos que dar el nombre del doctor que actuó de esa manera. Así que acompañarme a denunciarlo, porque lógicamente no entendemos por qué ese doctor se comportó de esa manera. Bien, el doctor que actuó de esa manera. Yo he querido ocultar una historia debajo de otra, pero ese doctor se llama Jesús de Nazaret. Porque el caso que les he contado ya ha ocurrido en las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañen y que no pierdan el hilo del mensaje hasta final, porque hoy yo quiero hablar a gente que no entiende la situación en la que está viviendo. Y ven a Dios actuar de la manera que este doctor actuó. Pero es que resulta que hay una historia que es increíble. Resulta que en las calles polvorientas de Capernaum resonaba con urgencia los pasos de un hombre llamado Jairo. Jairo no era un cualquiera. Jairo era líder de la sinagoga. Era el principal de una sinagoga. Era el cabeza de la asamblea. Oiga, Jairo no era normal. Jairo tenía influencia en medio de los judíos. Era famoso en todo Capernaum. Al ser el principal de la sinagoga, él tenía que encargarse al menos de 4 cosas. Número 1, él preservaba el orden en la sinagoga. Número 2, él tenía que ser el encargado de invitar a la gente a leer. Número 3, él podía hablar en las asambleas. Y número 4, él podía imponer castigos. Un principal de la sinagoga podía hacer todo eso. Resulta que en la sinagoga donde él era principal, resulta que un día entró alguien que era un desconocido para todos, pero que cuando le escucharon hablar, y este desconocido no era otro que un tal Jesús de Nazaret, que nadie sabía de dónde salía, porque no representaba ninguna escuela de filosofía. Y preguntaban si pertenecía a los fariseos y decía, no, no es de ellos. De los saduceos, decía, tampoco es de los saduceos. De los escribas, tampoco es de los escribas. ¿Será alguna de las sectas que había en Jerusalén en el siglo I? ¿Pertenece a los esenios? Tampoco pertenece a los esenios. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿De dónde es? ¿Quién es? La gente preguntaba. Algunos decían, este no es hijo de José el carpintero, no es su madre María, no están ahí sus hermanos. No sabían quién era. Otros decían, pues resulta que viene de Nazaret, y la gente se reía y decía, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No.
¿Y quién es este que no representa ninguna escuela? ¿Quién es este que no da, que nadie, no tiene un título de maestro que viene detrás y le dicen, mira, ha salido de esta escuela? ¿Quién es este que no tiene representante, que no viene con carta de presentación? ¿Quién es este? Resulta que ese no era otro que el Verbo de Dios hecho carne. No necesitaba representantes, porque era la misma representación del Padre en la tierra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el principio de todas las cosas. Él no venía representando ninguna escuela, porque venía representando el reino de Dios en la tierra. Resulta que un día cayó en la sinagoga donde Jairo era el principal. Cuando Jairo le escuchó hablar, se dio rápidamente cuenta que él era diferente. Resulta que un día su hija de 12 años cae enferma. Y cuando él ve que ha caído enferma, que no hay solución para ella, que la influencia no es suficiente, que las amistades no son suficientes, que la economía no es suficiente. Hay problemas donde la influencia no es suficiente, lo que sabes no es suficiente, tus riquezas no son suficientes. Hay problemas que vienen, como le vino a Jairo. Una niña de 12 años se le muere, se le escapa la vida de su pequeña entre las manos sin poder hacer nada. Pero él decide acudir a alguien que un día estuvo en su sinagoga. Y aquel hombre llamado Jairo decide ir en busca de ese doctor que sabe que le va a sanar a su hija. La ciudad de Capernaum, alborotada, porque el hombre que no ruega a nadie está rogándole: Jesús, te pido que vengas a mi casa. Mi hija de 12 años está enferma. Mi niña se me muere. Soy principal, tengo influencias, lo tengo todo, pero te necesito a ti. Y Jesús, como aquel doctor, decide ir a atender a aquella niña. Pero en la ciudad de Capernaum, por sus calles, entre las casas de piedra, vivía una mujer cuya existencia estaba marcada por la sombra de la aflicción. Y durante 12 años, qué casualidad más grande, la niña que se muere tiene 12 años, pero desde hace 12 años hay una mujer sufriendo una terrible enfermedad que los médicos más sabios, que los curanderos más hábiles, habían intentado curarla y no habían podido. De hecho, había intentado con su fortuna ser curada, pero su fortuna se desvaneció con cada remedio fallido, y su corazón, que había estado lleno de esperanza, se volvió más frágil cada día, porque vio que no había solución en los médicos. Con una mirada desgastada, con una mirada de desesperación, cuando esta mujer ya había perdido toda esperanza en los médicos, en su fortuna, en todo, escucha un revolucio en la ciudad. Escucha hablar que hay un hombre caminando en las calles de su tierra, que dice que porta dones extraordinarios, que con solo poner las manos sobre los enfermos hay un poder divino que sale de él.
Y aquellas palabras que escucha resuenan en su corazón, calmando la tormenta que hay en esta mujer inquieta. Por lo tanto, decide emprender el viaje. Y está decidida a detener toda la multitud. Con una valentía que no sabe de dónde le nace. Quizá le nace en la fragua de la desesperación. Se aventura a buscar al que cura las almas y al que sana los cuerpos. Pero la multitud es tan grande que impide que ella puede meterse en medio. También ella está desesperada, con miedo, porque ¿y si alguien se da cuenta de que ella está en medio de la gente? Ella está arriesgando su vida. Es un último intento porque puede ser apedreada. Porque con el problema que ella tenía, que era un flujo de sangre que no se detenía, podía ser apedreada hasta la muerte. Pero cuando ya no tiene nada que perder, aún arriesgando su propia vida, ella en fe va en busca de aquel doctor que sana el alma y cura cuerpos. Y ella en fe dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que sería sana y sería salva. A pesar de los pesares, su fe fue más grande que la multitud que le impedía. Porque hay algo que sobrepasa barreras y es la fe. Hay algo que sobrepasa impedimentos y es la fe. Y no sé cómo, no sé de dónde le nacieron las fuerzas, pero entre la multitud, unas manos pudieron tocar el borde del manto de Jesús. Y al instante, cuando sus dedos tocaron la orilla del manto de Jesús, algo cambió en el ambiente. Una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo. Y aquella mujer sintió que en el momento había sido curada. De pronto aquel que cura las almas se detiene. La multitud que le agolpa se detiene con él. Y él empieza a mirar por todos los lados. Y entonces hay una frase que sale de él y dice, ¿quién me ha tocado? Los allí presentes no se lo pueden creer lo que está diciendo, porque resulta que todo el mundo le está oprimiendo. De hecho, alguien atrevido le dice, maestro, ¿cómo te atreves a decir que quién te ha tocado? Toda la multitud te está agolpando. Y aquel doctor se para y dice, os digo que alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Me imagino que en medio de aquel silencio, una mujer de rodillas ve que la gente, aquella mujer empieza a llorar y la gente se aparta. La multitud ha hecho un paso. Y aquel doctor que cura las almas de pie, y aquella mujer que no tenía ya esperanzas de ser curada, se cruzan las miradas, ella desde el suelo. Aquellos ojos se cruzan. Jamás nadie le ha mirado con tanta ternura. Y de pronto aquel doctor, que iba camino a atender a una niña, se detiene. Jairo está allí presente. Jairo sabe que el tiempo es vital para que su hija se sane. Que no puede perder tiempo porque en cualquier momento su hija se le puede morir. Pero de pronto este doctor se detiene a atender la urgencia de una mujer.
Y entonces, lo que sale de las bocas de Jesús es increíble. Y es que aquella mujer que nadie daba nada por ella, dice la Biblia que Jesús con una voz compasiva le dijo, hija, la llama hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu aflicción. Jesús se ha detenido y cuando va a ir en marcha de atender a aquella pequeña, unos familiares vienen corriendo y le dicen a Jairo, Jairo, ya no hace falta que el doctor venga a atender a tu hija. Resulta que tu niña ya se ha muerto. Por eso les he contado esta historia. Porque todos hubiéramos denunciado a aquel doctor y haberle dicho, has actuado de mala praxis. No te tenías que haber detenido. No te tenías que haber parado para hablar con ella, mujer. Porque ella llevaba 12 años enferma, pero es que mi niña tiene 12 años y se ha muerto. Jairo era para lo que le hubiera dicho, yo soy el principal, ahora sí que voy a usar mi autoridad. Porque él, una de sus autoridades que se le delegaba era mandar castigos. Y él podía haber mandado un castigo sobre Jesús. Porque como principal de la sinagoga, él tenía autoridad para mandar castigos. Y ahora nos ponemos todos en la piel de aquel padre. ¿Qué hace con su influencia? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a usar todo el poder que tiene? ¿Va a usar toda la influencia que tiene? Se le va a quedar mirando a Jesús y le va a decir, eres un doctor que has actuado de mala praxis, te voy a denunciar. Eso es lo que hizo Jairo. Quizá era lo que a nivel lógica se debería haber hecho, pero que resulta que ¿qué vería Jairo en la mirada de aquel doctor? Y ahora yo hablo a aquella gente. Y aquí el corazón de este mensaje. Me dirijo a gente que quizá está viendo cómo Dios está actuando en otras personas y Él está en la espera. Y ve cómo la mano de Dios se mueve en una persona y se mueve en otra y se mueve en otra. Y que Dios concede las peticiones a uno y que Dios concede las peticiones a otro. Y que Dios usa a uno y que Dios usa a otro. Y lo único que estás recibiendo es que Dios se ha detenido y ha dejado de caminar a tu lado. Quizás puso su mirada en ti, quería, y tú vistes un brillo de esperanza, pero ahora lo que sientes es como si Él te hubiese dado la espalda y guardara silencio. Hablo a gente que está pasando por ese proceso de la vida, que siente que el cielo se ha cerrado para él o para ella. Y que en medio de ese silencio está viendo cómo otros son curados, cómo otros son prosperados, cómo otros son usados, cómo otros son atendidos, cómo peticiones de otros son concedidas. Y quizá hay gente que se sienta así, si no, seguramente en alguna estación de la vida te vas a encontrar así y te pregunto, ¿qué vas a hacer en ese momento? O te pregunto, ¿qué estás haciendo en este preciso momento? Quizás estás planteándote denunciar a Jesús por mala praxis. Quizás te estás planteando decir o pensar, está actuando mal, debería atenderme a mí, que yo he sido quien ha ido, quien ha acudido, pero yo no le veo a él por ningún lado. Quizás estás pensando eso. Dice la Biblia, mientras aún hablaba, alguien se le acercó de la casa y le dijo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Puede que te encuentres en la situación
donde crees que Dios no te está atendiendo. Hay gente que piensa que Dios tiene tiempo para todos, pero para mí no. Hay gente herida porque se piensa que es como pedir cita a un doctor y decir, yo llevaba tiempo. Es como si pidieras cita en el médico para una prueba y te dan para meses, y justamente el día que te van a dar a ti, el doctor te va a dar la cita y te va a atender, después de esperar meses, ese día el doctor tiene una urgencia y atiende a otra persona y tienes que volver a esperar. Pero ya resulta que la espera ya no te sirve, porque si no te atendía ya no había solución. Eso es lo que le pasaba a Jairo. Jairo llamó la atención de aquel doctor. El doctor decidió atenderle en ese momento, pero algo inesperado detuvo todo su plan. Hablo a gente que siente que Dios ha detenido las cosas. Y en ese momento, en esa estación de la vida, ¿cómo te vas a comportar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te enfadarás con Él? ¿Te rebelarás con Él? ¿Alzarás tu puño contra el cielo? ¿O cruzaréis miradas? Jairo, lejos de usar su autoridad para imponer un castigo, lo único que hizo fue mirarlo. Fue una mirada, en una mirada se lo dijeron todo. Y en una mirada Jairo le dijo, no he entendido por qué te has detenido. El tiempo corría en mi contra. No entiendo por qué te has detenido. Pero cuando hubo unos ojos de ternura que le decían, no lo entiendo, de pronto Jesús habla y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Tengo una palabra para gente que está en la sala esperando. Y estaban a punto de abandonarlo todo. Cansado de tanto esperar, cansado de ver cómo atiende a otros, cansado de esperar. Tengo una palabra, no temas. Cree solamente. Porque el que Él se haya detenido y haya detenido todo tu mundo y esté atendiendo a otros, no significa que Él no te vaya a atender a ti. Por eso es que dice la Biblia que no quiso dejar a nadie, que se llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Y empieza un trato especial con Jairo. Y fíjate lo que Dios hizo con Jairo, es que se le llevó a él, se llevó a 3 discípulos. La gente le decía, los de la casa, que no hace falta que venga. Pero Jesús le miraba y decía, cree solamente. Cuando la gente a tu alrededor te dice, ya no hay más que hacer, ya no hay sentido. Siempre habrá gente que te desanime, siempre habrá gente que quiera robarte la fe. En tu peor momento de crisis y desesperación, siempre habrá gente, nunca faltará gente que te diga, ¿de qué sirve ya molestar al maestro? ¿De qué te sirve tanto el cristianismo? ¿De qué te sirve tanto el culto? ¿De qué te sirve tanto el sello? ¿De qué te sirve tanto orar? ¿De qué sirve? Pero hay una palabra que nace desde los cielos a tu corazón. No temas. Cree solamente.
Oh, yo quiero bendecir a todos aquellos que como Jairo han cerrado sus oídos a los hombres de su casa y han rechazado todas las palabras negativas y se han quedado solamente con estas frases que aparentemente son insignificantes, pero que para él son suficientes. No temas, cree solamente. Me imagino cuando Jairo llega a las puertas de su casa. La Biblia dice que la gente está llorando, que la gente está alborotada. Cuando entran en la casa, imaginaron la escena. Las mujeres que eran contratadas para llorar en los velorios intentaron ahogar la fe que había en el corazón de Jairo. Lo que Jairo estaba viendo en los demás eran enemigos de su fe. Hablo a gente que lo que ve en sus ojos es contrario a lo que ellos tienen en su corazón. Pero me encanta que la fe, la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Y esa es la escuela de Jairo. La escuela de Jairo es que aunque están viendo tus ojos todo lo contrario, aunque no tienes razones visibles para creer, tú sigues creyendo. Quizás lo que ven tus ojos no hay razón para seguir amándole, para seguir creyendo. Pero por fe andamos, no por vista. Quizá lo que vemos no se le puede llamar solución. Pero me encanta que la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Hablo a gente que aunque le dicen no molestes más, ¿de qué te sirve? Que aunque lo que ves contrario, todavía hay una palabra para ti. No temas, Jairo, cree solamente. Y el siguiente paso es que sacaron a todos de la casa. Jesús dijo, saca a todos de tu casa. Porque si estás esperando ver la mano de Dios, habrá muchas cosas que tengas que sacar de tu casa. Hay cosas en tu casa, y hablo a nivel espiritual, personal. Hay cosas que tienes que sacar. Saca la duda. Tienes que sacar la duda de tu corazón. Porque si Jesús está en tu casa, no puede estar la duda. Porque son contrarios. Y dice Jesús, tienes que sacar eso. Coja las plañideras que estaban contratadas para llorar, sácalas también. Porque me estorban para hacer lo que voy a hacer. Hay cosas que estorban a Dios. Y Dios necesita a alguien que entre en la escuela de Jairo y que solamente necesite una palabra y que sea suficiente. Que no necesite más. Que le crean a Él a pesar de los pesares. Y cuando sacó a todos, oh Dios mío, cuando entras en la aventura de creer lo que Dios puede hacer, fue glorioso como una mujer de 12 años que había malgastado todo su dinero, ni los médicos ni curanderos lo pudieron sanar, pero Él en un instante sanó. ¡Increíble! Pero más increíble fue cuando se acercó a esa niña, que la vida se había marchado de su cuerpo, y con la ternura que le caracteriza a este doctor, la tomó de la mano y le dijo a la niña: pequeña, levántate. Y dice la Biblia que aquella niña se incorporó. No es que no desatendiera a Jairo.
Dios es el único, y esto solamente lo hace con gente como Jairo. También lo hace con gente como Marta y María. Hay quien se lleva tan bien con Jesús, como Marta y María, que eran sus amigos, que Jesús se puede permitir el lujo de que cuando le llaman no acude, de que cuando muere no va al velatorio, de que cuando le entierran tampoco aparece, y un día después tampoco aparece para consolar. Dios, Jesús, se permite el lujo de no aparecer en 4 días y ir cuando, según los judíos, toda esperanza de vida ya se había marchado. Sabe que Marta y María no le van a echar de Betania. Saben que cuando pise Betania no le van a desterrar. Sabe que cuando pise Betania, aunque no lo entienden, le van a recibir. Y allí estaba Marta. Y allí estaba María. Que cuando Jesús llegó a Betania, no le dijeron te esperemos cuando estaba enfermo. No le dijeron te esperemos cuando había muerto. No le dijeron te esperemos para que hubieses dicho unas palabras. No le dijeron te esperemos en el 4º día. No le dijeron nada. No le dijeron vete de aquí. Fuera de aquí, porque es que encima la Biblia dice que cuando llegó a Betania, antes de entrar en la ciudad, sanó a los enfermos. No le dijeron márchate de aquí, que encima vienes aquí a sanar enfermos, fuera de Betania. Pero lejos de decirle eso, las miradas de Marta y María se cruzan diciéndole, aunque no lo entendemos, sabemos que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando toda esperanza se había acabado, ahí estaba Jesús en la casa de Jairo para hacer lo que nadie puede hacer. Levantar a aquella niña y para hacer en Betania lo que ningún judío pensaba. Después de 4 días, Lázaro, ven fuera. Si quizás ves tu cielo cerrado, a lo mejor es que Dios te tiene como Jairo, varón. A lo mejor es que Dios, mujer, te tiene como Marta y María. Porque Marta y María ya estaban en un nivel más alto, ya no eran discípulos, eran amigos. Que es mayor que ser discípulo. Dice, ya no seréis más mis discípulos, le dijo Jesús a los apóstoles. De ahora en adelante seréis mis amigos. Pues bien, Lázaro, Marta y María ya eran amigos. ¿Habrá alguien en Conquistando Corazones que a pesar de ver todo lo contrario pueden seguir creyéndole? ¿Y nada le va a robar la fe que tienen? ¿Habrá alguien aquí que a pesar de estar en el horno de la prueba, ellos puedan seguir caminando y creyendo en Dios? ¿Qué tal si adoramos a Dios un momentito? Vamos a adorar a Dios y medita en esta alabanza, todos aquellos que están en el horno de la prueba. Cuando estoy herido y no tengo fuerza, cuando mis heridas siguen aún abiertas, cuando en el camino me siento herido y no hallo luz y me desanimo. Viene el enemigo, viene a susurrarte. ¿Dónde está tu Dios? No viene a ayudarte. No aparece ya para sustentarte. Deja de adorar, deja de amarle. Y en medio del horno alzo mi alabanza. Al calor de la prueba refinará mi alma. Saldré fortalecido y con más confianza. Sana mis heridas.
estoy contigo. Su voz me ha levantado en medio del camino. La oscuridad se va, su luz está conmigo. Y en medio del horno de la prueba, Lázaro se sentía como en un horno. Pero le bastó que apareciera él diciendo: no temas, porque yo estoy contigo, yo estoy aquí, todavía no me he ido, no te he abandonado. Cuando detuve todo, quizás creías que yo ya había parado contigo, pero yo estaba aquí, lo tenía todo bajo control. En medio del horno Él va a aparecer conquistando corazones. Dependeré de la circunstancia. Alabaré al Señor con toda mi alma. No me doblegaré ante ninguna estatua. Haré su voluntad, aunque en el horno arda. ¡Ay, qué gran visión mis ojos han visto! El Hijo de Dios, Él ha aparecido. Su gloria está aquí, porque la ha descendido. Es hora de adorar, es hora de amarle. Y en medio del horno alzo mi alabanza. Y al calor de la prueba refinará mi alma. Saldré fortalecido y con más confianza. Sanará mis heridas en medio de las brasas. En medio de la angustia Él ha aparecido. Y me ha dicho: no temas, que yo estoy contigo. Su voz me ha levantado en medio del camino. La oscuridad se va, su luz está conmigo. Adelante conquistando corazones. Cree en medio del horno que todavía Dios está con nosotros. Adelante, guerreros y guerreras, aun cuando no veamos, que lo que vemos es lo contrario a lo que creemos. Sigue adelante y no temas. Cree solamente y no temas. Bendiciones y un abrazo fuerte.